Buenos días para todos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios por este día tan hermoso que nos regala, una mañana muy fresca, lluviosa también. Hemos tenido la bendición desde anoche de poder recibir esta lluvia y es bendición para todos nosotros. Enviamos saludos cordiales a cada uno de ustedes, donde quiera que vaya, donde quiera que nos sintonice, desde su casa, desde su trabajo, en el camino, donde quiera que se encuentre. Enviamos saludos cordiales y nos da mucho gusto contar con su presencia en esta mañana aquí en el programa Jesucristo es la Roca. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Canal 8, así que le invitamos para que se quede con nosotros esta hora de 9 a 10 de la mañana, ya que estaremos analizando la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 36. Ahí vamos a estar meditando a la luz de la palabra. Igual les invitamos a sintonizarnos a través de Radio Vida en la 100.9. Ahí estamos también a través de Radio Vida para que si no puede mirarnos, puede escucharnos también a través de la radio, la 100.9, y por las plataformas de Canal 8 también estamos ahí en Facebook, en todas las plataformas. Así que de una u otra manera le invitamos para que se quede con nosotros esta hora, una hora que será de mucha bendición para su vida. Estoy completamente seguro. Dios tiene una palabra para usted en esta mañana y esa palabra que Dios tiene es una palabra fuerte, es una palabra viva y eficaz. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Igual le invitamos para que pueda consumir pan, un riquísimo pan de las panaderías Pan de Vida. Usted puede ir y comprar pan, hay postres, hay cafecitos también, aquí en la colonia Xochimilco, aquí en Comalcalco. Así que les invitamos para que vaya y compre su pan, algún postre, ricos pasteles también. Y de esta manera usted está aportando para que esta barra de predicadores continúe, ya que son nuestros patrocinadores. Saludos al pastor Agustín Guerrero, quien patrocina también esta barra de predicadores de Pan de Vida. Igual puede usted ir, si no está aquí en Comalcalco, si está más cerca a Cunduacán, ahí está en carretera vía corta, Comalcalco a Cunduacán, ahí por la entrada a La Mona, y puede usted encontrar también otra panadería. De igual manera, en Cunduacán, en la calle Juárez, calle principal, ahí puede encontrar panadería Pan de Vida. Disfrute de este rico pan y un café calientito con esta temporada de un poco de fresco que Dios nos regala. Estamos ya en el último mes del año y pues gracias a Dios que nos da la bendición de estar vivos, eso es maravilloso. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios grande y poderoso y que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos creación de Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que te quedes aquí con nosotros y que sigas siempre buscando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Tal vez recibiste alguna mala noticia, tal vez te encuentras enfermo o enferma, tal vez tuviste algún problema familiar y hay una situación de confrontación ahí entre su esposa, su esposo y usted, con los hijos, con los padres, en el trabajo. Tal vez hay alguna situación ahí que te provoca congoja. La congoja es cuando el cuerpo está cansado, está abatido. Tal vez ya hoy amaneciste sin fuerzas porque has estado buscando hacer muchas cosas y dentro de ese peregrinar no has encontrado esa respuesta que buscas. Dios tiene una palabra para ti. Dios es tu creador. Dios es quien quiere moldear tu vida y Él quiere que encuentres esa llave para poder ser feliz. La felicidad no es lo material, la felicidad no es acumular riquezas, la felicidad
no es estar lejos de Dios, no es las cosas del mundo. La felicidad es Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, es cuando encontramos el verdadero propósito en Él. En esta mañana vamos a leer el Salmo 36. Quiero que escuches dos partes fundamentales que hay en este Salmo. Y dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, el salmista David, Dios lo inspira a través del Espíritu Santo, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es que la iniquidad del impío, cuando el ser humano está lejos de Dios, no hay temor a Dios. Y este Salmo 36, está dividido en dos partes. De los versículos 1 al 4, el salmista David describe la raíz, el progreso y la práctica del pecado cuando se vive sin temor de Dios. David en este salmo escribe cómo la persona que está lejos de Dios, ahí lo cataloga como el impío, el que no ha conocido a Dios, el que está lejos de Dios, lo describe como una persona sin proyectos, sin propósitos, y describe claramente cuál es el mal. La raíz, el mal aquí es el progreso y la práctica del pecado. Cuando el ser humano está lejos de Dios, vive en pecado. Y estando en pecado, estamos separados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Cuando se vive sin temor de Dios, la persona vive por sus propias fuerzas y podrá estar luchando, podrá estar batallando, pero no encuentra paz, no encuentra tranquilidad. Podrá tener bienes materiales, pero si Dios no está en el corazón, no hay felicidad. La familia está desintegrada, hay problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas en el trabajo. Donde quiera que vas, llevas una carga y esa carga no permite buscar la presencia de Dios, y cada día la congoja, la carga, la fatiga del cuerpo va causando otras situaciones, enfermedades en los cuerpos, porque llega el momento en que el cuerpo no resiste tanto, el alma empieza a dañarse y el cuerpo empieza a demostrarlo con muchas situaciones de enfermedad. Las enfermedades vienen del interior, viene de las cuestiones que hay al interior de cada uno de nosotros. Son ataduras que el enemigo pone para que nosotros podamos estar siempre dependiendo del mundo y de las cosas materiales. Y a partir de los versículos 5 al 9, David contrasta la maldad humana con la misericordia, la justicia y la luz de Dios. David hace un contraste a partir de los versículos 5 hasta el 9 de cómo Dios es la luz, cómo Dios es el remedio para todas esas situaciones, cómo Dios es la propuesta para que nosotros podamos encontrar esa felicidad eterna y ese bienestar en todo momento. Vivimos en un tiempo donde muchos están perdidos, no encuentran dirección, no hay dirección para sus vidas, no encuentran el camino correcto y están aquí en este mundo, pero están pasando adversidades. Así anduvimos nosotros en algún tiempo, anduvimos pasando situaciones difíciles, no teníamos paz, no teníamos en ningún momento esa tranquilidad, y podemos tenerlo todo, pero sin Dios no tenemos nada, porque el corazón fue creado por Dios y Dios lo creó para recibir su amor y su misericordia. Por eso Dios siempre pide el corazón y en su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios siempre va a buscar el corazón del ser humano. ¿Por qué el corazón? Porque es ahí donde está la fuente de vida. Entonces, los tiempos que vivimos en este siglo XXI son tiempos donde el ser humano está perdido completamente, la humanidad está confundida,
desorientada, hay confusión, hay cosas que no se entienden cuando estamos lejos de Dios. La gente está desorientada completamente. Personas que parecen exitosas, parecen inteligentes y capaces, pero viven decisiones que destruyen sus hogares, toman decisiones que destruyen a su familia. Últimamente vemos cómo se ha multiplicado la maldad, podemos ver cómo los matrimonios están fracturados, papá se va de la casa, mamá se va de la casa, los hijos se quedan abandonados, se quedan con papá, se quedan con mamá, o a veces se quedan con los abuelitos, o a veces quedan deambulando en las calles por dos personas que estuvieron desorientadas, que estuvieron confundidos y que nunca encontraron el propósito de la vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entendemos cuál es ese propósito. Abrimos nuestro corazón para recibir a Dios y se abre nuestra mente y nuestro entendimiento y empezamos a amar a Dios, empezamos a amar a la familia, empezamos a amar al prójimo, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces podemos ver en la actualidad personas que aparentemente tienen éxito porque tienen un buen trabajo, porque tienen bienes materiales, porque son muy inteligentes y desarrollan capacidades o son capaces de emprender proyectos, y vemos cómo elaboran proyectos, realizan proyectos, están aparentemente triunfando, pero viven decisiones en sus hogares que los destruyen. Hay esposos que están destruidos completamente, hay esposas que están dañadas en su corazón, su mente y su alma está dañado, y lo más importante es el corazón, porque podremos tener todo en este mundo, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, a nuestro Creador, no vamos a encontrar esa paz y esa felicidad. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué el mundo está tan desorientado? ¿Por qué el mundo está tan desubicado? ¿Por qué hay tanta desintegración familiar? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto vandalismo? ¿Por qué se ha perdido el amor al prójimo? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué ya no podemos convivir como hermanos? ¿Por qué hay tanta discordia? ¿Por qué hay tantas situaciones que separan a las familias? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanta disensión, murmuración? ¿Por qué tanta crítica y destrucción hacia el prójimo? Es una pregunta muy importante. La respuesta es porque cuando se pierde el temor a Dios, se pierde el rumbo de la vida. Y óigalo bien, esa es una llave para el éxito en su vida. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde el rumbo de la vida. Y es que cuando el ser humano pierde el temor a Dios, pierde la dirección, pierde el camino y se llena de tantas cosas que lo van cada día acabando poco a poco y lo van destruyendo. Por eso David escribe: la iniquidad del impío me dice al corazón, dice el salmista, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. David en este salmo no está hablando de un enemigo militar, no está hablando de una fuerza humana, un enemigo militar, sino habla de un enemigo interno. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, habla sobre ese enemigo interno. Y sabe una cosa, mi amigo, hermano y hermana que me escuchas, ese enemigo interno es el más peligroso, ese que está ahí alojado en el interior de tu corazón, es el más peligroso porque es el que va dañando, va carcomiendo el corazón y lo va destruyendo poco a poco hasta llegar al punto que lo vuelve insensible a Dios. Y cuando no hay temor a Dios, el corazón es duro, el corazón es rebelde, el corazón no tiene sensibilidad a la presencia de Dios. El corazón sin temor de Dios es un corazón dañado, es un corazón que se aleja de Dios, es un corazón que le huye a la palabra, es un corazón que no quiere escuchar la palabra de Dios.
sino que todo lo contrario, busca los deleites del mundo, los deleites materiales, le enoja hablar de Dios, le enoja que le hablen de Dios, y cuando escucha que se está predicando acerca de Dios, cierra sus oídos porque se ha perdido la sensibilidad en el corazón. Cuidado con esta parte, hermanos, porque el enemigo más fuerte del ser humano es el interior, es su corazón. Ese es nuestro enemigo más fuerte contra el cual nosotros vamos a luchar, vamos a batallar. La Biblia no habla de ignorancia, este salmo no habla de ignorancia, este salmo no habla de que haya en cierto sentido desconocimiento de ese conocimiento que hay en la actualidad, sino que habla de arrogancia espiritual, porque cuando no hay temor a Dios, el corazón se vuelve arrogante, el corazón se vuelve insensible y el ser humano cree que todo lo sabe, cree que por sus propias fuerzas puede hacer muchas cosas, no toma en cuenta a Dios y llega un momento en el cual toca fondo y es ahí donde viene toda situación y empieza a declinar y vienen situaciones difíciles. ¿Cómo está tu vida en esta mañana, mi amigo, mi hermano que me escuchas o que me sigues a través de esta transmisión? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay temor a Dios? ¿Eres sensible a la palabra de Dios o ya has perdido esa parte? Uno se da cuenta cuando ya no hay temor a Dios, cuando ya lo haces todo por tus propias reglas, por lo que tú consideras que es y no por lo que debe de ser según la palabra de Dios. Uno se da cuenta que cuando andas sin temor a Dios, andas insensible a la palabra y te molesta la alabanza, te molestan las predicaciones, te fatiga, te acongoja todo aquello que habla de Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana que es un enemigo que se ha formado en el interior de tu corazón, esa insensibilidad, y Dios puede cambiar ese corazón. Dice la palabra que el corazón de piedra Dios lo cambia por un corazón de carne. Y eso es lo que vengo a predicarte en esta mañana. El salmista no habla de una caída ocasional, no, sino de un estilo de vida que se levanta contra Dios. Un estilo de vida cuando no hay temor a Dios, es un estilo de vida que te olvidas de agradecer a Dios, te olvidas de congregarte en una iglesia, te olvidas de leer la palabra, te olvidas de orar, te levantas y no das gracias a Dios, obtienes algo, no eres agradecido con Dios, y a medida que esto va pasando vas confiando en tus propias fuerzas, vas confiando en otras cosas menos en Dios. Entonces eso es lo que el enemigo quiere. En esta mañana te hablamos a la luz de la palabra, y esta palabra, la palabra de Dios, nos enseña que la falta de temor a Dios abre la puerta al autoengaño. La falta de temor a Dios abre una puerta al autoengaño, porque cuando estás lejos de Dios empiezas a creer que tú puedes hacerlo todo sin necesidad de Dios. Y es ahí donde te vuelves insensible, donde se pierde el temor a Dios. Empiezas a caer en pecado, y el pecado creciente lleva en todo momento a la destrucción espiritual. Pero hay una palabra en esta mañana, en este mismo salmo, a partir de los versículos 5 en adelante, que Cristo nos llama a volver a la luz, y la luz es precisamente nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la raíz del pecado? La raíz del pecado es un corazón sin temor a Dios. Tantos pecados que estamos viendo actualmente, cómo el mundo se está destruyendo, cómo el mundo está cada día más en destrucción. Podemos notar nosotros cómo el pecado va creciendo cada día más en la humanidad y se va viendo como algo normal, porque el ser humano ya no es sensible a Dios, es insensible a la presencia de Dios, se ha perdido el temor a Dios. Hoy a lo bueno se le llama, a lo malo, perdón, se le llama bueno, y a lo bueno que está estipulado en la palabra de Dios se le está llamando malo.
es cuando se ha perdido el temor a Dios. Y un mundo donde no hay temor a Dios es un mundo que va a sufrir, es un mundo que va a padecer. Y hoy nos damos cuenta nosotros de tantas situaciones, cómo este mundo se está corrompiendo, se ha corrompido grandemente, la corrupción del hombre, el pecado del hombre. Estoy hablando en términos espirituales, la corrupción del pecado del ser humano lo ha separado de Dios, se ha perdido el temor a Dios y aparentemente es algo mejor, aparentemente hemos avanzado, aparentemente hemos progresado y aparentemente podemos encontrar nosotros en el mundo cosas engañosas que nos pueden desviar de la presencia de Dios. Y digo aparentemente porque detrás de todo esto hay algo negativo, hay algo que no vemos nosotros y que se ha levantado, se fue levantando poco a poco y hoy es un monstruo grande que está detrás de esta humanidad y podemos ver nosotros cómo se ha propagado las enfermedades. Hoy en día hay muchas enfermedades, cada día se levanta una enfermedad diferente. La humanidad está enferma hablando físicamente, la humanidad está siendo destruida por su propia arrogancia, porque el ser humano ha perdido el temor a Dios, ha perdido la presencia de Dios, se ha alejado de Dios y en su afán por crecer, en su afán por conocer lo desconocido, por hacer cosas nuevas, ha destruido este mundo. El hombre, el ser humano, ha destruido este mundo. Y hoy podemos ver que de pronto la cuestión climatológica cambia, calores intensos que desatan enfermedades fuertes que jamás habíamos visto, de pronto tormentas que inundan y cómo ocasiona también un sinnúmero de enfermedades. El ser humano a temprana edad está muriendo. ¿Pero por qué? Porque es destrucción del mundo. Poco a poco nos vamos destruyendo. Hoy en día podemos ver nosotros como niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, todo está corrompido y poco a poco se va destruyendo. Cada día se levanta una nueva enfermedad, cada día se destruye el cuerpo. ¿Y qué decir de la cuestión emocional? El corazón está enfermo, está dañado. Hoy podemos darnos cuenta nosotros cómo hay hogares desintegrados, familias desintegradas, padres que no están cumpliendo con su responsabilidad en la familia, padres que han abandonado a su familia y no son responsables con ellos, se olvidaron de la bendición de Dios. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice David. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el temor no es miedo, no es inculcar miedo. Yo no vengo en esta mañana a inculcarte miedo, a meterte ese miedo. No, porque el miedo es pasajero. Pero el temor a Dios es respeto profundo a Dios. Es una conciencia de la perspectiva divina de que tenemos un Dios soberano. Es amar a Dios. Eso es el temor, es amar a Dios. Y cuando esto falta, el alma se vuelve oscura. Y cuando el alma se vuelve oscura, se vuelve insensible a la presencia de Dios. Y es cuando se pierde todo. Un corazón que deja de escuchar a Dios es un corazón que está sin temor de Dios. Es un corazón insensible. Sin temor de Dios, la persona ya no reconoce la voz divina, ya no escucha la palabra, ya no siente esa presencia en su vida, en su corazón. Y Romanos 3:18, mira lo que dice el libro de Romanos en su capítulo 3, versículo 18, vuelve a recalcar esta parte. El salmista lo recalca en el Salmo 36, versículo 1, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cada día esto ha venido aumentando y la falta de temor a Dios ha venido creciendo. Entonces nos damos cuenta nosotros
que como el temor, la falta de temor a Dios es como un teléfono en silencio. Nosotros podemos tener este teléfono en silencio y me pueden estar llamando, pero si lo tengo en silencio o lo tengo en modo no interrumpir, podrán estarme llamando varias personas, pero yo no lo escucho. Está aquí el teléfono, pero como está en silencio o está en modo no interrumpir, no lo escucho. Así es el ser humano cuando es insensible a la presencia de Dios, cuando se ha perdido el temor a Dios. Dios le está llamando, Dios está llamando su vida, Dios está hablando. Hay ahorita tantos medios de comunicación como aquí en Canal 8, donde se está predicando la palabra de Dios todos los días. Habemos pastores, muchos hermanos que venimos aquí con el gozo, con la alegría de predicar la palabra, y Dios nos usa, no somos nosotros, sino que es Dios el que puso eso en nuestro corazón de venir aquí, no porque nos sobre el tiempo, no porque no tengamos nada que hacer, estamos ocupadísimos, tenemos actividades personales, familiares también, pero hemos reconocido que Dios es el único que puede cambiar. Entonces Dios está llamando a tu vida, Dios te está llamando a través de la radio, en la 100.9 Radio Vida, alabanzas todo el día. Igual ahí está la radio predicando la palabra, y está el pastor Vicente Vázquez, envío saludos cordiales ahí al pastor, ahí está él, y hay muchas radios también, hay televisoras también que están haciendo esta función. Dios ha puesto esto en el corazón, pero cuando el hombre está insensible, cuando el ser humano ha perdido el temor a Dios, Dios le habla, pero él no escucha, así como el teléfono no escucha el llamado de Dios. Dios está hablando a tu vida en esta mañana porque Dios te ama y Dios quiere que reflexiones, Dios quiere cambiar el corazón, quiere transformar tu vida para que encuentres esa paz y ese gozo. Es el llamado que Dios hace a tu vida. Vuelve a abrir tus oídos espirituales, porque la fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír la palabra de Dios. Pregúntate, hazte esta pregunta, mi amigo, mi hermana que me miras o que me escuchas a través de la radio, me sigues en las redes sociales. Hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló por su palabra y obedeciste? ¿Cuándo fue esa última vez que Dios te habló a través de su palabra y que abriste tus oídos y obedeciste? Si ha pasado mucho tiempo, quiere decir que tu corazón se ha vuelto insensible a la presencia de Dios. Quiere decir que tu corazón ha perdido ese amor a Dios, ha perdido ese temor a Dios. Quiere decir que estás dependiendo de tus propias fuerzas y no de Dios. Quiere decir que estás dependiendo de las cosas terrenales y no de Dios. Y si estás haciendo esto, Dios tiene un llamado en esta mañana a tu vida. Dios está llamando a tu vida. Un corazón que se hace su propio Dios es un corazón insensible. El Salmo 14, versículo 1 dice de la siguiente manera, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Esto escribe el salmista en el capítulo 14, versículo 1. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Y cuando el corazón hace esto, cuando el ser humano hace esto, es cuando empieza a formar su propio Dios. Es cuando empieza a confiar en otras cosas, menos en el Dios poderoso que nos dio la vida y que nos trajo a este mundo. No hay nada en quien podamos tener paz y confianza que solamente en Dios, quien nos creó. El problema entonces no es intelectual, no es intelectual, el problema es moral. ¿Por qué? Porque no quieren, el ser humano cuando perdió el temor a Dios, no quiere que Dios gobierne sus decisiones. Cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a pedirle a Dios dirección. Empezamos a depender de Dios. He aprendido con el tiempo y a la luz de la palabra, por medio de la palabra de Dios, que todo lo que yo vaya a hacer, primero ponerlo en las manos de Dios. Y Dios te habla, Dios te muestra qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Dios dirige tu vida, y cuando dependemos de Dios,
Cuando tenemos el temor a Dios es cuando empezamos a vivir realmente en este mundo. Entonces es importante, mi amigo, mi hermana y mi hermano que me escuchas, que un corazón que ya no teme las consecuencias del pecado es un corazón que está lejos de Dios. Un corazón que ya no teme las consecuencias del pecado es un corazón que ha perdido el temor a Dios. Sin temor santo, el pecado deja de verse como peligro. Sin temor santo, el pecado deja de verse como peligro. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres aprender a salir victorioso en medio de todo lo que te encuentras? Entonces es el temor a Dios, es depender de Dios. Esto es como un chofer que maneja un vehículo sin frenos, tarde o temprano va a destruir algo. Así es el ser humano sin Dios. Va caminando en este mundo, pero no lleva frenos. Y falta ese freno, falta esa presencia de Dios para que le dé dirección. Tarde que temprano, esa persona que va caminando sin Dios va a tener un final muy triste. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y nos enseña que el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Entonces es importante recuperar la conciencia espiritual. Ora y dile, Señor, devuélveme ese temor reverente. Si sientes que lo has perdido, dile, Señor, devuélveme ese temor reverente, y Dios lo va a hacer. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento aquí en tu programa. No le cambies. Continuamos aquí con ustedes en su programa Jesucristo es la Roca, y estamos analizando el Salmo 36 y estamos viendo cómo David dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y estamos viendo a la luz de la palabra cómo la falta de temor de Dios hace un corazón insensible a la voz de Dios, y en esto se va propiciando una cadena de situaciones que va separando al ser humano de Dios. La familia ya no está tranquila, ya no está contenta. Hay muchas situaciones allí cuando se ha perdido el temor a Dios. Y puedes estar en una iglesia, puedes estar en una familia cristiana, pero si has perdido el temor a Dios, tu familia va completamente a la destrucción, tu vida va a la destrucción y tu alma está sin paz y sin gozo. David nos presenta este Salmo 36 de los versículos 1 al 4, nos describe cómo la persona, el ser humano, cuando ha perdido el temor a Dios, empieza a manifestar situaciones que van en contra de Dios. Sin embargo, de los versículos 5 al 9, David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe cómo la respuesta a todo eso es Dios, que Dios es la luz, Dios es la esperanza, Dios es el camino. Por eso en esta mañana yo quiero que abras tus oídos, y si sientes que hay insensibilidad en tu corazón, hoy Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformar tu vida. ¿Sabe por qué? Porque el pecado engaña, el pecado oscurece la vida. Dice el versículo 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Dice el versículo 2 de este capítulo 36 de los Salmos. Y cuando habla de lisonjearse, es que se halaga el ser humano cuando perdió el temor a Dios. Dice que se lisonjea, o sea, se halaga, se convence de que está bien. O sea, el ser humano se convence a sí mismo de que así está bien. Dice, yo sí estoy bien, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, no hago ninguna situación, así estoy bien. Por eso David escribe, se lisonjea
por tanto en sus propios ojos. Es decir, se halaga él mismo, se mira él mismo como que está haciendo bien las cosas y los demás estamos viendo que está haciendo mal las cosas. Hay muchas personas así, cuidado con esto, que han perdido el temor a Dios y creen que están haciendo las cosas bien, pero están haciendo las cosas mal. Hay muchas personas, no nada más afuera, sino dentro de la iglesia, que han perdido la sensibilidad a la presencia de Dios y no se dan cuenta que están mal. ¿Por qué? Porque se lisonjean a ellos mismos, se halagan con sus propios ojos, dice, se convencen de que está bien. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías a través del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón, engañoso es el corazón. Cuidado, porque cuando se pierde el temor a Dios, el corazón se vuelve engañoso y perverso, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá sino Dios? Entonces, Dios conoce el corazón y yo puedo estar engañándome a mí mismo que estoy bien, pero mis actos, mi forma de hablar, mi forma de actuar, de comportarme en la casa con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, de comportarme con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, y estoy hablando de los hermanos sanguíneos, o sea, ¿cómo me voy comportando con ellos? ¿Cómo estoy actuando con ellos? Si tengo temor a Dios, voy a estar en todo momento buscando la paz, buscando la armonía. ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Cómo soy en la iglesia? Esa es otra pregunta fundamental. Si tengo temor a Dios, voy a buscar siempre en todo momento el amor al prójimo, el entender al prójimo, el no caer en problemas, en no enredarme en discusiones que lejos de ayudarme me perjudican y me dañan más. Si tengo temor a Dios, es cuando empiezo a entender muchas cosas y empiezo a mirar que no es mi hermano el que está de enfrente, el que está ocasionando esa situación, que mi enemigo no es mi hermano en Cristo, que mi enemigo no es mi hermano sanguíneo, mi hermana sanguínea, que mi enemigo no son mis hijos, no es mi esposa, no es mi esposo, que mi enemigo no es mi jefe en el trabajo, no, que mi enemigo es Satanás, mi adversario. El Señor lo reprenda, porque ese es el que está, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando tengo temor a Dios, tengo también discernimiento, y esto lo da Dios a través del Espíritu Santo. Discernimiento para poder identificar que esto no conviene a Dios, que esto no agrada a Dios. Y también Dios me da a través del Espíritu Santo algo que es fundamental y es dominio propio. Amén. Y ese dominio propio me ayuda para poder tomar decisiones correctas con el temor a Dios. No tomo las decisiones por lo que estoy sintiendo. No tomo las decisiones en un momento de enojo. Que me hicieron algo en la iglesia, me enojo y ya no quiero ir a la iglesia, no, sino que tomo las decisiones con el temor a Dios. Tomo decisiones apropiadas, decisiones correctas. Entonces, se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios, el ser humano se halaga, se convence de que está bien, aun cuando está haciendo las cosas mal. El esposo dice, yo estoy bien, cuando vienen a consejería, el esposo dice, yo hago las cosas bien, la esposa dice, yo las hago bien, el culpable es él. Y el esposo dice, no, yo estoy bien, la culpable es ella. Se halagan y no reconocen que falta algo ahí que está ocasionando conflictos. Pero ¿qué es lo que propicia esto? Que han perdido el temor a Dios, han perdido la sensibilidad a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Esa es la enseñanza de Dios, esa es la palabra de Dios. En cuanto dependa de mí, yo voy a estar en paz con todos. O sea, yo no puedo actuar en las acciones del hermano, del compañero, del amigo, pero sí puedo actuar en mi persona con la ayuda de Dios. Buscar siempre la paz y el gozo. El pecado apaga la sensibilidad. Todo pecado apaga la sensibilidad. Cuando el ser humano está en pecado, nunca lo va a reconocer. Cuando el ser humano está cometiendo errores, no lo va a reconocer porque pierde la sensibilidad a la voz de Dios. Y la voz de Dios nos enseña que Dios aborrece el pecado, que Dios no acepta el pecado.
y no escucha, sus oídos se cierran a la palabra cuando el profeta Isaías escribe también que venid y estemos a cuentas, dice. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, o sea, si fueren grandes, si fueren enormes, vendrán a ser purificados por Dios como blanca lana cuando lo confesamos a Dios. Pero el ser humano no lo escucha. Cuando perdió la sensibilidad, cuando perdió el temor a Dios, dice, pero ¿por qué voy a arrepentirme si yo estoy bien? Yo no estoy haciendo nada malo. Ha perdido el temor a Dios. Y el temor a Dios lo lleva a mentir, a no reconocer. El temor a Dios lo lleva a la infidelidad, lo lleva a muchas situaciones de las cuales luego se arrepiente. El pecado apaga la sensibilidad. Cuidado con el pecado, no permitamos que el pecado entre en nosotros. Siempre estemos disponibles a la palabra, a la voz de Dios. ¿Qué me conviene, qué no me conviene? Siempre busquemos la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Dígale siempre, Espíritu de Dios, dirígeme. Cuando usted se levanta, lo primero que tiene que hacer es ponerse a orar, darle gracias a Dios por este día, orar por su familia, orar por su trabajo. Usted lo primerito que va a hacer antes de hacer otra cosa es orar. ¿Y qué es orar? No es repetir vanas palabras, no. Es decirle lo que hay en tu corazón. Señor, yo estoy pasando por esto. Señor, yo tengo esta necesidad. Yo la pongo en tus manos. Yo creo que tú me vas a ayudar. Yo lo creo. Señor, hoy pongo en tus manos mi día, lo que voy a hacer, todo lo que yo haga que sea para alabarte, para glorificarte en mi trabajo, en mi casa, si usted está en su casa, en las labores del hogar. Usted dice, Señor, todo lo que voy a hacer aquí en la casa, lo voy a hacer para agradarte, lo voy a hacer con amor. Y usted va a ver cómo cambia todo. Usted está escuchando su alabanza, está escuchando las prédicas a través de Canal 8, está mirando las prédicas o las está escuchando a través de Radio Vida. Usted está ahí y se está alimentando. Usted tiene temor a Dios. Pero si usted se levanta, no ora, lo primero que hace es ir a hacer otras actividades y se olvida de Dios, se va a su trabajo, no se acuerda de Dios, tenga por seguro que no le va a ir bien. No le va a ir bien. Y no es que le desee mal, sino es que la Biblia es clara y específica que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso está marcado. Entonces, el pecado hace perder la sensibilidad y el temor a Dios. El pecado no aborrece la maldad. El pecado te dice que está bien, que no está mal lo que estás haciendo. Lo que antes daba vergüenza, ahora se celebra. Lo que antes daba vergüenza, ahora se celebra. Y esto está fuerte. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando se pierde el temor a Dios, vienen los pecados unos sobre de otros, pecados fuertes unos sobre de otros. Y esto empieza a destruir la vida del ser humano, empieza a dañar la vida del ser humano. La palabra de Dios en Efesios 4, 18 y 19 habla del entendimiento entenebrecido, es decir, está cerrado el entendimiento. El ser humano no se da cuenta que está mal, no reconoce. ¿Por qué? Porque no tiene temor a Dios, porque perdió la sensibilidad de su corazón a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día el día de hoy? ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay todavía sensibilidad a la voz de Dios? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu testimonio delante del Señor? Si estás perdiendo sensibilidad, pide a Dios esa sensibilidad nueva y Dios te la da porque Dios es bueno. David, en un momento de desesperación y de pecado, clama a Dios y le dice, devuélveme el gozo de tu salvación, le dice a Dios.
David está afligido. David, quien escribe este salmo, pasó cosas igual difíciles. Cayó en pecado de adulterio porque perdió el temor a Dios, perdió la sensibilidad a Dios y cayó en pecado de adulterio con Betsabé. Y en ese momento David vio las consecuencias de todo lo que se le vino. Vino muerte a su familia, vino pecado también a su familia, vino violación, todo lo que él metió a su familia simplemente por un descuido en su vida espiritual. Por eso David en un momento escribe: devuélveme el gozo de tu salvación. Y David escribe estos salmos porque él lo vivió, porque él lo sintió, y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para que nosotros podamos también, si estamos perdiendo sensibilidad, si hemos perdido el temor a Dios, si estamos haciendo las cosas de este mundo lejos de Dios, es importante que podamos volver a los pies de Cristo. El pecado convierte la mentira en una norma. Te dice que lo que estás haciendo está bien, que no está mal. Ese es el pecado. Y en el versículo 3 nos enseña claramente palabras de iniquidad y fraude. Dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. O sea, la mentira, el cometer corrupción, tantas situaciones, se vuelve algo normal. O sea, convierte la mentira en una norma. Esto es como una casa construida sobre arena. Todo va a ser inestable en esa casa. Un airecito, un vientecito, una tormenta la va a derribar. Abandona toda sombra de falsedad. La transparencia restaura la comunión. Deja toda la mentira, todo aquello que daña. El resultado del pecado: una vida encaminada a la destrucción. Dejó de ser cuerdo y de hacer el bien, dice el versículo 3. Dejó de tener cordura y dejó de hacer el bien. Dejó de ser cuerdo, dejó la sabiduría práctica. Proverbios 14:12 nos enseña, dice que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero al final son caminos de muerte. Hay caminos que le parecen caminos derechos al hombre, al ser humano, pero al final son caminos de muerte. La humanidad hoy está en ese camino que parece un camino derecho porque perdió en todo momento la cordura, la sabiduría, y está encaminado haciendo cosas de este mundo que no le agradan a Dios. Al final es un camino de muerte. Vuelve al timón, vuelve a la palabra. Dios quiere que vuelvas a la palabra. La vida planea el mal activamente. Y en el versículo 4 dice: medita maldad sobre su cama. Imagínate lo que hace el hombre lejos de Dios. Medita maldad sobre su cama. El pecado ya no es accidente, sino es un proyecto. O sea, siempre está pensando en la maldad. O sea, y lo dice el versículo 4: medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal ya no aborrece. Ya no le interesa, pues ya no ve si esto es bueno, si esto es malo. Él siempre está pensando en lo malo, en la maldad. Eso está su mente anda entenebrecida, su mente anda corrompida. El pecado ya no es accidente, es un proyecto que tiene que hacer. Esto es como un arquitecto que diseña un edificio. El impío diseña su propia ruina moral. La mente debe ser llena de lo que nos edifica. Filipenses 4:8 nos enseña que nuestra mente debe estar llena de la verdad, de lo bueno, de lo agradable, de lo justo. Cosas buenas en nuestra mente. No cargues ahí cosas malas en tu mente. Si tienes cosas malas ahí en tu mente, cancélalas en el nombre del Señor. Somételas a Dios y dile: Señor, arráncame todos estos pensamientos malos que están en mi mente, estos pensamientos negativos en contra de mi prójimo, esto que tengo aquí, todos esos pensamientos, quítalos de mi mente y vas a sentir cómo, literalmente, cómo son arrancados de tu mente y vas a sentir paz y gozo. Hay un evangelio de luz en medio de la oscuridad. Después de descubrir la oscuridad del corazón de los versículos 1 al 4, David levanta el rostro hacia Dios en los versículos 5 al 9 y encuentra tres cosas importantes aquí. Va a encontrar: tu misericordia es grande, Señor, dice. Tu misericordia es grande. Y usted lo va a encontrar
de los versículos 5 al 9. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Él está reconociendo la misericordia grande de Dios. A pesar de todo eso, hay una esperanza. Y esa esperanza es que Dios puede darnos otra vez ese corazón sensible, puede darnos ese temor a Dios. Habla también y nos dice: tu justicia es como los montes. O sea, Dios es justo. Dios es un ser maravilloso que te ama, y así como me ama a mí, te ama a ti también. Él quiere solucionar tus problemas. Y dice: en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Esto apunta directamente a Cristo, la luz del mundo, en Juan 8:12, cuando nos dice que Jesús es la luz del mundo. Y Él quiere ser esa luz en tu corazón. El pecado te endurece, el pecado te engaña, el pecado te destruye poco a poco, así como el cáncer te va destruyendo poco a poco. Pero hay una esperanza, que Jesús restaura lo que está dañado, ilumina donde hay oscuridad, donde hay pecado, y lo más maravilloso, perdona. La palabra nos dice en el libro de Juan: hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es ahí donde nosotros venimos, es en esa palabra donde nosotros estamos. Salmos 36:1 nos muestra con claridad que la raíz de toda ruina espiritual es vivir sin el temor a Dios. Pero el mismo Salmo nos muestra que la misericordia de Dios, ahí está la llave, que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. O sea, es más alto que todo aquello que estés pasando, más fuerte que nuestro pecado y más profundo que nuestra caída. Hoy Dios te llama a recuperar el temor reverente a Dios. Dios te llama a abandonar el autoengaño. Dios te llama a volver a la luz de Cristo. En tu luz veremos la luz, dice el salmista. Que Dios restaure en cada corazón lo que ha sido dañado. Que Dios restaure en nuestro corazón humilde, sensible, obediente y lleno del temor santo que trae vida y vida en abundancia, que trae sabiduría y que trae paz. Dios quiere hacer eso con nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos predicado tu palabra, Señor, y en esta hora, mi Dios, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que han estado, Señor, en esta mañana siguiendo esta transmisión. Te pedimos, Señor, que todo aquel que ha perdido sensibilidad a tu palabra, tú pongas en su corazón otra vez ese amor tuyo. Señor, tu palabra dice que cambiarás el corazón de piedra por un corazón de carne, que sienta tu presencia, que reciba tu amor. Padre, en esta hora pongo en tus manos toda necesidad de tus hijos. Los pongo en tus manos, Señor. Oro por cada familia, oro por cada hermano, por cada hermana que en esta mañana nos ha seguido, y aquellos que nos seguirán, oh Señor, que verán esta transmisión, para que toda situación por la cual estén pasando, tú seas esa luz en su oscuridad. Tú seas, oh Señor, ese bálsamo que sane toda necesidad, que sane toda herida, que cure toda situación en el corazón y quita de la mente todo aquello que el enemigo ha puesto. Pongo, Señor, tu palabra en cada mente y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por la vida de cada uno de ustedes. Y queremos enviar saludos a nuestra hermana Nori González, que está siguiendo la transmisión. Dios te bendiga, hermanita Nori. Un abrazo fuerte. A nuestra hermana Isela también. Bendiciones, hermanita Isela, saludos. Nuestra hermana Yosune Madeline también. Dios te bendiga, hermanita, que ha estado siguiendo la transmisión. Bendiciones, bendiciones para tu familia. Estamos orando ahí por la familia para que pronto se recuperen de toda enfermedad. Enviamos saludos a cada uno de los que nos han sintonizado. Nuestra hermana Nayeli Gómez, saludos cordiales a nuestra hermana Nayeli. Bendiciones también allá en su trabajo. A nuestra hermana Lidia Jiménez, saludos, mi hermanita Lidia, Dios les bendiga.
y a todos aquellos hermanos que nos han seguido y los que nos van a sintonizar. Dios me los bendiga a todos. Hoy tenemos discipulado en la iglesia Roca Firme. Recuerde que somos de la iglesia Roca Firme, perteneciente a la Fraternidad de Iglesias de Dios en México, y estamos allí en la ranchería Zapotal, primera sección, a escasos minutos de aquí de la cabecera municipal, 25 minutos de aquí de la cabecera municipal. Ahí estamos. Tenemos cultos los miércoles, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Ahí les esperamos. Hoy tenemos estudio de discipulado a las 7. Si usted quiere aprender más de la palabra, les esperamos allí. Saludos cordiales a los hermanos de Roca Firme, a todos los hermanitos. Dios me los bendiga, y a cada uno de ustedes, bendiciones para todos ustedes.